Ok, vamos a empezar entonces, hermanos. Vamos a empezar retomando un poquito acerca de Romanos 1 al 8, que el pastor me habló que es bueno que nosotros estemos hablando acerca de lo que es la disciplina del Señor para cuando nosotros no caminamos según el Espíritu, sino que estamos caminando según la carne, ¿verdad? Y entonces vamos a ver eso y vamos a ver también cómo el Señor disciplina a todos aquellos que toma como hijos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dominar bien esta parte para que sepamos que el hecho de que caminemos según la carne no quiere decir que no haya consecuencias. Hay consecuencias y eso es lo que vamos a estar estudiando ahora, ¿no? Vamos a ver que hay consecuencias no solamente en esta vida, sino en la porvenir también. Hay consecuencias. No hay condenación para los que están en Cristo, pero sí hay consecuencias. Hay pérdidas de recompensas también en la vida venidera, si caminamos una vida consistente según la carne. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad de nosotros poder estar aquí presentes y poder estudiar tu palabra. Te pido que hoy seas pues hablando a través de mí, Señor, y que yo como rama tuya, Señor, pueda llevar el fruto de la vid, que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Te pido pues que tú nos hables a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a retomar un poquitico de repaso acerca de lo que es la santificación en la práctica. La santificación en la práctica. El caminar del creyente, ¿sí? El caminar del creyente. Yo creo que es importante que nosotros sepamos lo que es el caminar del creyente, lo que es la segunda fase de nuestra salvación. Acordemos, la primera es la justificación. Fuimos salvos ¿de qué? De la pena del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pusimos nuestra fe que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Y así nosotros entonces tenemos que, como regalo, la vida eterna y tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero ahora que estamos ya salvos y somos hijos de Dios por adopción por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ahora todos tenemos una opción: o caminamos según el Espíritu o según la carne. Antes no teníamos opción, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Y no había opción de tener una vida espiritual porque estábamos muertos en delitos y pecados, no habíamos conocido a Cristo como Salvador. Entonces ahora el creyente tiene una opción, ¿cierto? Caminar según la carne o caminar según el Espíritu. Entonces vamos a ver cómo sucede eso en la práctica. Ahí pueden ver en la gráfica, el creyente ha adquirido por medio de Cristo la justicia de Dios. Jesucristo es el que nos justifica, pero también es el que hizo una obra justa por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos ser justificados delante de Él. Entonces, es importante que nosotros miremos que ahora tenemos la opción como creyentes de caminar según el Espíritu. Y además la palabra de Dios nos dice que si caminamos según el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Vamos a Gálatas 5, 19 al 26, y esto nos ilustra claramente el caminar del creyente, ¿cierto? Ilustramos que con una J positiva allí está hablando de la justicia que hemos adquirido por medio de Cristo Jesús. Una justicia perfecta. Es más, el Señor nos dice que nosotros somos justos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la justicia de Cristo y es por medio de la justicia de Cristo que nosotros realmente podemos ver a Dios. Es una justicia perfecta. Y no solamente eso, sino que también nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él, nos dice la palabra también. Por lo tanto, nuestra posición no va a cambiar de acuerdo a nuestro caminar. Ya estamos seguros en Cristo. Pero ahora el creyente tiene la alternativa de escoger caminar según la carne o según el Espíritu. Entonces, vemos allí por lo menos, si el creyente decide caminar según la carne, cada vez que el creyente no quiere caminar según el Espíritu, en realidad, por defecto, va a caminar según la carne, ¿Y qué pasa cuando caminamos según la carne, de acuerdo a Gálatas 5, el 19 al 26? Bueno, el creyente comienza a manifestar las obras de la carne, ¿sí? Las obras de la carne. Y la palabra de Dios nos dice que el viejo hombre está, ¿qué? Está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, ¿sí?
Por lo tanto, nosotros necesitamos renovar nuestro pensamiento. Y se acuerdan cuando estudiamos Romanos capítulo 6, debemos de considerarnos. Y vamos a ir rápidamente allí Romanos 6, por favor, que es el evangelio para el creyente. Romanos capítulo 6. Ahí es cuando Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Recuerde que el creyente ya no vive en pecado, ahora está en Cristo. Ha habido una separación entre el poder que tenía la naturaleza pecaminosa sobre nosotros, que éramos esclavos antes, y ahora las cadenas han caído debido a ¿qué? A que su espíritu ha sido depositado en nosotros. Ha habido una circuncisión no hecha por mano, sino por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? Dice claramente, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos ha dado Cristo? En el momento que tuvimos nuestra fe en su muerte y resurrección por nuestros pecados, nos ha dado vida nueva. Pablo lo dice, si alguno está en Cristo, esa es la condición nuestra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva manera de vivir que ahora podemos nosotros disfrutar por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué dice el Evangelio del creyente? Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada vez que yo me considero de la manera como Dios me considera, que yo estoy muerto al pecado y vivo para con Dios, entonces yo voy a disfrutar que voy a caminar según el Espíritu. Obviamente, las obras de la carne ya las vimos, son envidias, pleitos, iras, contiendas, adulterio, fornicación, disensión, herejías. Y esas son las que manifestamos nosotros si no caminamos según el Espíritu. Manifestamos las mismas costumbres del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Pero si caminamos según el Espíritu, mire usted lo que vamos a gozar. El creyente comienza a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es que amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Y básicamente ese es el carácter de la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos caminando de mano a mano con la persona de Cristo. Andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es prácticamente, también Jesús lo ilustra en Juan capítulo 15, cuando él dice que nosotros somos los pámpanos y él es la vid. Si nosotros permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros, entonces podemos pedir todo lo que queramos y se nos será concedido. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor, cuando caminamos según el Espíritu, vamos a pedir exactamente lo que Él quiere que nosotros pidamos. Vamos a pedir conforme al Espíritu y no conforme a nuestros deseos carnales. Entonces, cuando manifestamos una vida según la carne, somos carnales, como la iglesia en Corinto, ¿cierto? O cuando caminamos según el Espíritu, el Señor quiere que alcancemos la madurez. Y todos nosotros vamos alcanzando la madurez a como nosotros permanezcamos caminando más en el Espíritu que según la carne. Ahora, vamos a pasar a ver las consecuencias. ¿Qué sucede si nosotros entonces caminamos una vida consistente carnal? ¿Qué sucederá si eres carnal? ¿Sí? Porque sabemos que, como dice la palabra de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sabemos que nuestro pecado jamás podrá sobrepasar la gracia de Dios. De otra manera, la salvación nunca podría ser ofrecida por gracia. Debido a que la gracia de Dios es más grande que la capacidad nuestra de pecar, no quiere decir que no haya consecuencias si nosotros decidimos vivir una vida conforme a la carne, ¿verdad? Hay consecuencias que caminamos según la carne. Si vives consistentemente una vida carnal, ¿qué sucederá? Veamos. ¿Qué estará en juego en tu vida como creyente? Ya hemos determinado bíblicamente que no puedes perder ¿qué? Tu salvación.
No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que el que cree en mí tiene vida eterna, ¿cierto? Algunos se preocupan porque si enseñamos la doctrina de la seguridad del creyente, algunas personas abusarán de la gracia, pero debido a que Dios diseñó esta verdad y puesto que es bíblica, no tenemos por qué temer o retraernos de enseñarla. Es por gracia que fuimos salvos. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios? Porque por gracia fuimos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Ahora, levante la mano aquí el que nunca ha usado la gracia como creyente. ¿Sí? Ahora, si usted la levanta, realmente está ignorando lo que dice la palabra de Dios, porque hay 3 clases de pecado. Tenemos el pecado de ignorancia, que es aquellos pecados que nosotros ignoramos que hemos cometido. ¿Sí? Hay pecados de comisión, que son aquellos que nosotros sabemos que hemos cometido y los podemos confesar para restaurar nuestra comunión con Dios. Y están los pecados de omisión, aquellas cosas que sabemos que son buenas, que debemos de hacer y no las hacemos, no son pecado. O sea que, honestamente, de una u otra manera, hemos abusado de la gracia. Pero lo bueno es que Dios nos da gracia sobre gracia, ¿sí? El hecho de que una persona se dedica a usar la gracia consistentemente en su vida carnal no quiere decir que no tenga consecuencias. Y eso es importante que nosotros lo vamos a ver más tarde, ¿cierto? Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 11:6. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Siempre recuerda que la verdadera gracia no produce desgracia. Mire lo que dice allí, Primera de Pedro 5:12. Primera de Pedro 5:12, ¿verdad? Vamos a leer. Dice allí, está aquí escrito, dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Sí? Estamos en la gracia de Dios. No hay nadie que haya puesto su fe en Cristo que se pueda salir del alcance de la gracia de Dios. Es más, es la gracia de Dios las que hace que nosotros realmente volvamos a la comunión con Cristo cada vez que nos descarriamos como creyentes. ¿Sí? Tito 2, del 11 al 12, por favor, mire lo que dice Tito 2, del 11 al 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Obviamente está hablando allí de la justificación. Se manifestó en la obra consumada y perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Una obra digna de confiar para ser salvo de la pena del pecado. Luego dice, enseñándonos que, eso está hablando ya el creyente, la santificación. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La verdadera santificación es por medio de la gracia de Dios, ¿cierto? De la manera que recibiste a Cristo Jesús, continuad en Él o caminemos en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús? Por medio de la fe. ¿Recibimos qué? El perdón de nuestros pecados, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. De igual manera debemos considerarnos entonces, como vimos en Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, eso es nuevamente el Evangelio, Jesucristo, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los Evangelios Jesús ilustra eso como tomando la cruz, ¿cierto? Es más, cuando tomamos la cruz, estamos tomando el plan de arriba y lo estamos viviendo acá abajo, está caminando según el Espíritu. Tenemos la vista puesta en las cosas de arriba. Pedro falló en un momento, aún siendo creyente, diciéndole al Señor que no fuera a la cruz, porque estaba poniendo su vista en las cosas de abajo. Y el Señor lo reprende, ¿verdad? Y le dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora tienes una identidad, ¿cierto? Y es la muerte y resurrección de Jesucristo. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así sí podrás ser su discípulo. ¿Por qué? Porque la única manera de que la carga sea ligera es si tú te consideras muerto al pecado y vivo para con Dios. Para que Cristo te dé el poder de llevar las pruebas, de poder confrontar este mundo que está en contra nuestra, ¿verdad? Por eso se requiere eso. Primera de Pedro 5:12, ve
Ya la vemos claramente que entonces le testifica a ellos, ¿cierto? Porque él dice que esta es la gracia verdadera que se le ha manifestado en la cual estáis. Juan también testifica cuando de Jesús, Juan el Bautista, diciendo de que él nos da gracia sobre gracia, ¿verdad? Gracia sobre gracia. También Pablo nos habla en Romanos 1, ¿verdad? Nos dice claramente que nosotros fuimos salvos por fe y para fe. Por fe fuimos justificados y hemos sido santificados para vivir una vida de fe, ¿sí? Si un creyente no puede perder su salvación, ¿hay algo que él o ella pueda perder? ¿Qué sucede si escoges caminar según la carne en lugar del Espíritu? ¿Qué puedes perder? Y déjame decirte que cada vez que nosotros caminamos entonces desligados de la vid, como dice el Señor, como pámpano, nada podemos hacer, dice él, ¿sí? Somos tan inútiles como una rama seca que está lista para ser echada al fuego. Somos inútiles así. Pero si permanecemos en él, llevamos fruto, más fruto y mucho fruto, dice el Señor, para que mi gozo sea cumplido en nosotros. O sea que es para nuestro beneficio el caminar según el Espíritu. Pero cuando caminamos según la carne es cuando dejamos de caminar según el Espíritu, quedamos por defecto dominados por nuestra antigua naturaleza, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Si un creyente no puede perder su salvación, ¿hay algo que él o ella pueda perder? ¿Qué sucede si escoges caminar según la carne en lugar del Espíritu? ¿Qué puedes perder? El ser carnal viene con un alto precio, hermanos o hermanas, a pagar. Tú puedes llegar a estar tan confundido hasta el punto en que ya no puedes estar seguro si eres salvo o no. ¿Sí? Deslíguese por el Señor por un tiempo. Él nunca se va a desligar de nosotros. Pero Él siempre va a estar tocando a la puerta, como en la iglesia esta de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, para tener comunión con uno, ¿verdad? Dice ahí, la voluntad de Dios para ti es tener plena seguridad, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hay tantas cosas que usted y yo debemos de alcanzar hasta llegar al pleno entendimiento. Necesitamos renovar constantemente nuestro pensamiento, ¿sí? Por eso Romanos capítulo 6 dice, sabiendo que, ¿cierto? O no sabéis qué, siempre tiene que ver con nuestro razonar. Romanos capítulo 12, presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Él, porque es vuestro culto racional. Es lo racional que todo creyente debe hacer, es presentar su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el creyente se puede considerar muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos vivos, somos sacrificios vivos delante de Él, porque Él nos ha dado vida por medio de su Espíritu Santo. Entonces, dice claramente que la voluntad de Dios para ti es tener plena seguridad, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2, del 1 al 2. Dudando de tu salvación, anula esa riqueza. Anula. Creyente que no renueva su pensamiento, no va a renovar su vida en la práctica. Posicionalmente sí es una nueva criatura, pero en la práctica que se vea ese cambio va a depender de que esa persona renueve su entendimiento para que haya acorde a lo que ya ha sido transformado en Dios. La vida del creyente es una vida de descubrimiento desde el momento en que fue justificado y puso su fe hasta el momento en que es glorificado, que se llama la santificación. Es una vida de descubrimiento. Entre más descubramos nosotros más quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, más vamos a manifestar esa gloria en nuestra vida. Tu salvación no se puede perder, pero puedes empezar a luchar con dudas si vives una vida consistente carnal, ¿cierto? Dudas, hermanos, ¿sí? También nos dice, tú puedes perder tu conocimiento de la verdad y llegar al punto de olvidar que una vez Cristo te purificó de tus pecados. Segunda de Pedro 1, del 8 al 11. Miren lo que dice allí. Vamos allí a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, del 8 al 11. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cierto?
¿Y qué cosas? El conocimiento, ahí está, renovando el entendimiento, dominio propio, al dominio propio agregarle paciencia, a la paciencia piedad, todas estas cosas que tú le puedes agregar a la fe, ¿cierto? Dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, que pueden estar en nosotros, pero ¿y si no abundan qué? ¿Sí? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. O sea, el que no está manifestando lo que le puede añadir a su fe, ¿sí? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? ¿Sabe qué es la incredulidad la que no nos deja crecer a nosotros? ¿Sí? Una cosa es creer en Él, otra cosa es creerle a Él. ¿Sí? Y el creyente debe creerle a Él, que nos ha dado buenísimas promesas para que caminemos en ellas. ¿Sí? Si vives una vida de carnalidad, romperás la comunión con Dios. Primera de Juan 1, del 3 al 10. ¿Qué nos dice? Vamos allí. Primera de Juan 1, del 3 al 10. Dice el propósito, por lo cual se escribió la carta de Primera de Juan. Lo que hemos visto, dice Juan, y oído, eso os anunciamos, o sea, la persona de Cristo, para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que tenemos nosotros. Yo no sé por qué muchos de nosotros decidimos caminar como si fuéramos huérfanos, ¿no es así? Cuando tenemos acceso directo al Padre Celestial. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el versículo 4? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? O sea, para que vivamos una vida de gozo. Están escritas para nuestro gozo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice la palabra, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si mi caminar no compagina con lo que yo digo que esté teniendo en ese momento con Él, ¿cierto? No estoy practicando la verdad. Estoy siendo un hipócrita, diciéndole a los hermanos que tengo comunión con Él cuando en realidad ando en tinieblas. O sea, en mi práctica se ve que estoy andando en tinieblas. Dice, pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Lo que yo no soy verticalmente en el momento en comunión con mi Padre, no lo puedo ser horizontalmente con mi prójimo. ¿Sí? Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, claramente de la manera como yo trate a otros, voy a reflejar en realidad con quién estoy teniendo comunión yo, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿en qué? En nosotros. Sí, el que camina, el que anda en la luz es un hombre o una mujer que es sensible cada vez que se está apartando del Señor. En cambio, el que anda en las tinieblas o anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. En cambio, el que confiesa su pecado es porque es sensible. ¿A qué? Es sensible porque su consistente caminar según la luz, en la luz de Cristo, cuando se aparta, él inmediatamente es sensible y puede vivir una vida genuina, en donde realmente refleja a Dios su condición diaria. Por eso dice allí, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente que es maduro es una persona que constantemente se está analizando ¿con quién? En su comunión con Cristo. ¿Sí? Y es su termómetro y él mismo, como dice la palabra de Dios, se juzga a sí mismo, no tiene necesidad que otras personas lo estén juzgando si está caminando en la luz o no está caminando en la luz, si está practicando la verdad o no la está practicando. Él mismo se analiza a sí mismo. ¿Sí? Y mira lo que dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro,
la palabra de Dios no va a estar dominando en nosotros si nosotros no confesamos nuestro pecado. Si nosotros persistimos en decirle a las personas que estamos andando en la luz cuando nuestras obras son obras de tinieblas, hermanos. Sí, eso es claramente lo que está tratando de decir, ¿cierto? Y también usted puede ver el ejemplo en Lucas 15, del 11 al 24, por su cuenta, ¿no? Entonces vemos muy claramente que si vives una vida de carnalidad, romperá la comunión con Dios. Dios odia el pecado porque el pecado rompe nuestra comunión con Él. Primera de Juan 6, 7 lo dice muy claramente, ¿cierto? Como lo estuvimos estudiando. Hace que no practiquemos la verdad. El pecado nos aísla de tener una comunión y una vida abundante con Dios. Nos roba del gozo que podemos tener cuando tenemos comunión con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al contexto. Dios nos invita a permanecer en Cristo y nos ha mandado a no caminar en las tinieblas. Quiere decir según la carne. ¿Sí? Juan 15, del 4 al 5, vamos rápidamente, Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5. Juan 15 fue escrita entonces cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego en el versículo 2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Está hablando esta exhortación ¿a quién? A los pámpanos que están en Él. O sea, que está hablando en creyentes. No todos estamos en Cristo. No puede estar hablando de los incrédulos no están en Él. Entonces está hablándose aquí realmente a los 11 porque ya Judas se había ido. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice la palabra. Entonces, claramente en el versículo 4 y 5 dice allí, en el versículo 3 nos confirma de que estas personas eran salvas, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Y luego dice, porque estamos limpios por la palabra que nos ha hablado, dice la palabra de Dios, permaneced en mí, nos ha dado la capacidad de poder permanecer en Él si queremos. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Entonces claramente dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden. Mire que dice, y los recogen, ¿cierto? Ahí no está hablando que es Dios arrojando a alguien al infierno o algo así. Está hablando simplemente allí que los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Qué hacen las personas cuando ven un árbol que tiene ramas secas? Las cortan y las echan al fuego. Entonces, un creyente es tan inservible cuando no permanece en la vid como lo es una rama seca, que solamente sirve para ser echada al fuego, ¿cierto? Es una manera de mostrar que cuando un creyente camina según la carne, llega a ser pisoteado. ¿A quién? Que su vida llega a ser pisoteada por el mundo. Pierde credibilidad porque su vida no corresponde con la realidad que predica. ¿Sí? ¿Y cuánto creyente hay allí que da mal testimonio y la gente en lugar de creerle lo está todo el tiempo apuntando, ¿cierto? Tú dices que es creyente y mire cómo estás viviendo, ¿verdad? Entonces crea una falsedad y eso es lo que está hablando allí. Tenemos el ejemplo de Jonás cuando está desobedeciendo a Dios, lo tiraron al agua, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos el testimonio también de Pedro cuando negó al Señor 3 veces, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Otros, como también tenemos el ejemplo que aún podemos perder testimonio en otros creyentes de nuestra propia familia. El testimonio de Lot, ¿se acuerda? Ya cuando le habló a su familia se le reían, ¿verdad? Ya no le creían. Entonces, ¿por qué vivió una vida consistente carnal? Efesios 5, del 6 al 18 también nos habla acerca de esto. Sí, hermano. Ese pasaje, las personas lo han utilizado para supuestamente evidenciar de que es echado en el fuego, o sea, como que se va al infierno, ¿verdad? Sí. Pero ese pasaje lo que está diciendo es que va a tener un mal testimonio entre las personas, o sea, las personas lo van a desechar. Exactamente. No lo van a aceptar ni le van a creer que es un siervo del Señor o
por su mal testimonio. Dice, y lo echan al fuego. ¿Quiénes echan? Ahí no dice, y lo echa, singular, sino echan al fuego. ¿Quién? Los hombres. Echan de menos el testimonio de un creyente cuando anda según la carne. ¿Sí? Consistentemente. ¿Por qué? Pierde credibilidad. ¿Por qué creerle a una persona que no camina lo que habla, verdad? Entonces, claro, gracias por la observación. Veamos ahora, entonces, continuamos. Un creyente que continuamente camina de acuerdo a la carne, entonces él o ella no tendrán ninguna intimidad con Dios. Pierde visibilidad, pierde propósito, pierde esperanza. O sea, pierde muchas cosas. No pierde la salvación, pero pierde muchas cosas. Cuando un creyente vive de acuerdo a la carne, pierde su gozo por la vida. Y eso es verdad. En lugar de enfocarse en los demás, comienza a enfocarse en sí mismo. ¿Sí? Nehemías 8:10b nos dice que tú puedes perder el gozo del Señor, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cierto? Salmo 51:12, cuando David perseveró en pecar por un tiempo, ¿verdad? Y ocultar el pecado que hizo, ¿no? Colocando a Urías ahí como carne de cañón para que fuese muerto, ¿verdad? Y fuera eso también por haber adulterado. ¿Qué dijo él? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, no altivo, me sustente. ¿Sí? Cuando el cristiano que anda según la carne consistentemente se vuelve altivo en lugar de tener un espíritu noble. El rey David no perdió su salvación cuando él pecó, pero sí perdió su gozo en la vida. Él oró para que Dios le restaurara el gozo de su salvación, como dice el Salmo 51:12, que lo leímos, ¿verdad? Y perdió testimonio delante de sus hijos. Mire a Absalón cómo quedó y cómo murió, ¿verdad? Mire lo que pasó en sus hijos y todo eso. Hubo repercusiones. Dios le perdonó, sí. Mire el hijo también que murió, ¿cierto? Hay consecuencias por el pecado en la vida del creyente durante su vida terrenal. Hay consecuencias. Cuando un creyente camina según la carne, pierde su capacidad para servir al Señor. ¿Sí? Se vuelve inservible. Se vuelve inservible. Dios nos salvó por gracia para que nosotros le sirviéramos a Él. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya. ¿Sí? Él ha hecho una nueva creación en nosotros, creados en Cristo Jesús, y aquí está el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cierto? También nos dice la palabra en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí? Ocuparse en buenas obras. Dios quiere que cada uno de nosotros sea fiel en nuestro servicio, como lo dice Tito 3:8 que lo acabamos de leer. Él quiere que seamos útiles en sus manos. ¿Sabe una cosa? Cuando usted camina según el Espíritu y cuando usted se está considerando muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús, entonces usted se va a sentir como una rama que es útil. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta quién está haciendo la obra a través de usted. Y la gente va a ver la mano de Dios a través de usted y va a llevar fruto. ¿Sí? Y con gozo. Porque el Señor nos dice que es para que su gozo sea cumplido todo esto. Si nosotros buscamos egoístamente protegernos a nosotros mismos, terminaremos perdiendo al final. ¿Cierto? Miren lo que dice Marcos 8, 34 al 35. Marcos 8. En Marcos 8, 34 al 35. Dice allí, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Identifíquese con el Mesías. ¿Para qué? Para que entonces por la fe la vida del creyente pueda ser llevada a cabo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Sí?
Entonces, si nosotros buscamos egoístamente protegernos a nosotros mismos, terminaremos perdiendo al final, perdiendo al final. No es así que cuando el creyente trata de buscar su vida y sus cosas primero, ¿qué pasa? ¿Hay gozo en él? No. Pero cuando busca primeramente el reino de Dios y su justicia por la fe, creyéndole las promesas de Dios, todo lo demás se le añade todo lo demás se le añade, ¿cierto? Todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Está confiando en el Señor. Gálatas 6 del 7 al 8 también nos dice, Gálatas 6 del 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ahora que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Espíritu Santo no puede producir su bondad a través de tu carnalidad. Por consecuente, el creyente carnal pierde su utilidad para Dios. Va a cegar de su carne corrupción, cosas malas. Ira, contienda, todo lo que vimos en la gráfica, ¿verdad? Todo lo que hacen las obras de la carne. Destruye nuestro testimonio, destruye nuestro matrimonio, destruye mi relación con mis hijos, destruye por ende entonces la iglesia. Lo que yo no soy en mi hogar, no voy a hacer en la iglesia. Porque antes que la iglesia se formara, Dios creó el matrimonio, la primera institución por excelencia, ¿verdad? Por eso es importante, primero mi comunión con Dios, segundo con mi esposa, y si mi relación con mi esposa es de amor y mi esposa es de respeto incondicional a ambos, amo incondicionalmente y ella me respeta incondicionalmente, nuestros hijos van a ver quién gobierna en nuestro hogar, es Cristo. Y cuando un hogar está siendo gobernado por Cristo, dice la palabra de Dios, si Jehová edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la construyen, ¿verdad? Pero si ven que Jehová está trabajando en casa, imagínense el fruto que va a traer, no solamente en la casa, sino en la iglesia. Y si en la iglesia va a hacer efecto, en el mundo va a hacer efecto. Gálatas 5, el 16 al 23, vimos claramente las consecuencias, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede producir su bondad a través de su carnalidad. Entonces vemos lo que es el caminar según la carne, produce corrupción, todas las actitudes del viejo hombre, y por eso dice, pero pastor, sigue siendo el mismo. ¿Sí? O ella dice, él sigue siendo el mismo, y él dice, es que ella sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Cuando en realidad no son lo mismo. Pero el problema es que están siendo engañados por la naturaleza, por el viejo hombre y la vieja mujer que está engañada conforme a los deseos engañosos de la carne. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento, ¿cierto? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué no todo creyente, como dice Romanos capítulo 12, experimenta en su vida la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? ¿Sabe por qué? Porque no está renovando el entendimiento, sino que está conformando a los patrones del mundo. ¿Sí? Piensa que el mundo que siempre ha conocido le puede dar un mejor estilo de vida que el de la palabra de Dios. Y no es así, hermano. No es así. El vivir una vida de carnalidad te causa perder tu efectividad como un ministro. No cabe duda, ¿cierto? No cabe duda. Puedes perder tu productividad si cesa de permanecer en Cristo y camina de acuerdo a la carne. Y lo vimos en Juan 15, del 1 al 5, ¿verdad? La vid y los pámpanos, sin él nada podemos hacer. Tu testimonio delante del mundo y utilidad son muy importantes. Los cristianos carnales pierden su habilidad de impactar a otros para el Señor. Mateo 5, del 10 al 16, vamos allí. Mateo 5, del 10 al 16. Él nos dice así. Mateo 5, del 10 al 16, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es que el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Obviamente en ese tiempo, cuando la sal era una mezcla entre arena y sal, y cuando había más concentración de arena que de sal, la sal no servía para conservar los alimentos, sino que servía solamente para ser pisada por los hombres y la colocaban a las entradas de las casas para limpiar los pies. Así es cuando entonces el creyente no camina una vida consistente según el Espíritu, sino según la carne, ¿cierto? Pierde el sabor, por decirlo así, ¿de qué? De la preservación de lo que somos en este mundo. Dejamos de hacer impacto en este mundo. Así como la concentración más de arena que de sal nos sirve más para preservar los alimentos, que en ese tiempo lo hacían, no había refrigeración todavía, sino que solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. ¿Sí? ¿Cuántos testimonios de cristianos están siendo pisoteados por los hombres debido a su carnalidad? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ahí está, pisoteada por los hombres. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y por eso las promesas, somos bienaventurados cuando somos perseguidos, somos bienaventurados cuando somos pacificadores, somos bienaventurados cuando nos conservamos limpios en una sociedad perversa. ¿Por qué? Porque en realidad estamos manifestando nuestra comunión con Cristo. El que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Amén. No va con el evangelio de la prosperidad de hoy en día, ¿verdad? En que en realidad no es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la comodidad. Claro, ¿verdad? Pura comodidad. Dios nunca dice trabaja para tu salvación, pero Él sí dice ocúpate en tu salvación. ¿Sí? Quiere decir, toma provecho de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sí? Hebreos 2, que me viene ahorita un versículo a la mente. Hebreos 2, mire lo que dice. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, Hebreos 2:1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, hablando de quién, de los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que te visites, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cristo te ha colocado ahora nuevamente lo que habíamos perdido en Adán, la gloria y la honra de Dios. En el momento en que tú pusiste tu fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, Cristo ha devuelto en nuestro corazón su gloria y su honra y nos ha puesto sobre las obras de sus manos, hermanos. ¿Sí ve? Pero ¿qué pasa? No podemos descuidar, como dice aquí, una salvación tan grande, porque nos podemos deslizar, según el versículo 2:1. El creyente que anda consistentemente una vida carnal se ha deslizado y se ha desligado de Cristo. Cristo no se ha desligado de Él. Él se puede recuperar, pero necesita renovar su entendimiento, necesita un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Dios nunca dice entonces trabaja para tu salvación, pero Él sí dice ocúpate en tu salvación. De esta manera nosotros brillamos como luminares en este mundo oscuro. Filipenses 2 del 12 al 16. Vamos allí, Filipenses 2 del 12 al 16. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que ellos ya estaban viviendo una vida madura ya, ¿sí? Ya podían vivir por ellos mismos. ¿De qué?
de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El creyente que quiere madurar se ocupa ¿de qué? De su salvación con temor y temblor. Quiere decir, saca provecho de la obra completa y suficiente que Cristo ha hecho en la cruz. Toma su cruz, quiere decir, se identifica muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús, diariamente. ¿Para qué? Para poder tomar el plan de arriba y vivirlo abajo y no poner su vista en las cosas de abajo. ¿Sí? Dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cuando usted, caminando por la gracia, hermano, comienza a Dios a producir un deseo de servir, un deseo de comunicar la gracia de Dios, un deseo de vivirla. ¿Sí? Tremendo. Dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que es maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿En el qué? En el mundo. En el mundo, ¿cierto? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, versículo 16, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he ¿qué? Trabajado. Entonces es claro eso. Pasemos al siguiente. Si vives conforme a la carne, perderás la perspectiva del futuro. Claro, obviamente, no tiene visión una persona que camina según la carne. ¿Sí? Pierde la visión. El tener esperanza para el futuro nos permite gozarnos del presente. Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Subraye eso, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. No solamente en el saber, que es importante, sino en creer lo que el Señor te está haciendo saber en la palabra de Dios. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ay, qué bonita escritura, ¿verdad? Es Romanos 15:13. El creyente que rechaza el vivir por el Espíritu pierde su perspectiva eterna y se enferma con miopía espiritual. Se concentra en la prueba presente, ¿cierto? Se concentra en lo pasajero, en lo de hoy se vuelve más importante que lo eterno, hermano. ¿Sí? Segunda de Pedro 1, del 3 al 9, nos lo habla claramente eso. Usted lo puede ver por su lado, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, del 3 al 9. El Señor quiere que miremos a Jesús, pero el creyente carnal no puede enfocar su mirada en Cristo. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Todo aquel que quita la mirada de Cristo, hermanos, se hace digno de la disciplina de Dios, porque Él es el que ama disciplina. Y mire bien que el contexto es que el Señor disciplina cuando quitamos los ojos de Cristo, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sí ve? Miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 1. Y eso viene en el contexto de Hebreos capítulo 11, en donde nos muestra muy claramente de hombres que no solamente fueron justificados por la fe, sino hombres que triunfaron por medio de la fe durante su santificación práctica en la tierra. Dejaron herencia, dejaron ejemplo a seguir. ¿Sí? Es más, miren lo que dice Hebreos 11, por favor, versículo 33. Veamos cómo ellos en realidad fueron personas que caminaban por la fe, y cuando caminamos por la fe la gente no va a ver en nosotros nuestro brazo, sino el brazo de Dios. Miren lo que dice allí el versículo 33, que por fe, Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todas esas son cosas evidentes del brazo de Dios a través del creyente como pámpano. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y mira lo que dice el 12:1. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
El creyente, todo creyente tiene una carrera por delante. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe por qué nuestro ánimo se cansa algunas veces hasta desmayar? Porque simplemente no estamos considerando, versículo 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No estamos tomando la cruz, ¿cierto? Porque cuando lo consideramos, nuestra carga se vuelve liviana. Venid a mí todo el que está cargado y trabajado, y yo haré descansar. El tomar la cruz no es algo pesado, es algo liviano, porque Cristo va a llevar tu carga. El gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, ¿cierto? Mire que tomó toda esta contradicción de pecadores y poniendo el gozo delante de él. Cuando usted camina según el Espíritu, no hay nada que pueda derribar el gozo en su vida, porque sus ojos no están puestos en las circunstancias, están puestos en Cristo. De otra manera vendrá la disciplina del Señor, porque ahí dice en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y gloria a Dios, él nos reprende, porque nos dice, no estás poniendo los ojos en mí, en mí. Y cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Cristo, Jesús, diariamente, que es el evangelio para el creyente, estamos en realidad poniendo los ojos en Cristo, en la persona. Si usted vive carnalmente, al llegar al tribunal de Cristo, el bema, perderás tu recompensa, ¿sí? 1 Corintios 9:27 nos habla muy claramente de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Vamos allí rápidamente en 1 Corintios 9:27. Si ya hablamos de las consecuencias terrenales que podemos ser disciplinados por el Señor y cosas que podemos perder, el gozo, podemos dudar de nuestra salvación, tantas cosas que nos lleva. También hay consecuencias eternas en el sentido de que vas a perder recompensas. No pierdes la salvación, pero sí recompensas. 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Dice Pablo allí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Un creyente puede ser eliminado si vive una vida consistente carnal. Y sabemos que el hecho no es creer en Cristo para ser salvo únicamente, sino también terminar bien, ¿verdad? La salvación no la pierdes, pero sí puedes perder tu testimonio delante de los hombres. Mira el testimonio de Lot. Quedó con 2 hijas, hizo incesto y de ahí salieron los enemigos de Israel. No dejó herencia espiritual. Mire el ejemplo de David, ¿cierto? Tiene Isaac, Jacob, dejó testimonio de fe, ¿verdad? Y Lot era salvo, pero decidió vivir una vida consistente carnal y él cosechó corrupción durante la vida terrenal, ¿verdad? 2 Timoteo 4, del 6 al 8. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. 2 Timoteo 4, del 6 al 8 nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Ay, yo le pido al Señor que por su gracia yo llegue así al final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado, ¿qué? La fe. No todo creyente finaliza guardando su fe. Finaliza mal, no pierde su salvación de nuevo, pero no guarda la fe hasta lo último. No, a lo último, el creyente a veces entra en un periodo de incredulidad, hermano. No pierde la salvación, porque al fin y al cabo fuimos ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo. Por eso el cristiano no puede perder su salvación. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El creyente que camina consistentemente carnal, lo que menos le interesa es la venida del Señor Jesucristo. El maduro está buscando apresuradamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios quiere decirte, bien buen siervo y fiel, ¿cierto?
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lucas 19:17. Pero si escoges caminar según la carne, puedes llegar al cielo sin nada de valor para mostrar por tu vida. 1 Corintios 3:15, vamos allí. 1 Corintios 3:15 nos dice la palabra. Nos habla entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Porque sabemos que la salvación no se puede perder. Pero el Señor dice que cada uno mire cómo sobreedifica su vida. Nadie puede poner otro fundamento que es Cristo Jesús. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto tenían todavía mucho pensamiento griego de la comunidad griega. ¿A quién exaltaba la comunidad griega? A los sabios filósofos de aquella época. Quienes llegaban lo colocaban en el aerópago para que echara su sermón y a ver qué nueva filosofía traía, ¿verdad? El ejemplo en Hechos capítulo 17, cuando Pablo habló de los epicúreos y los estoicos. Entonces ellos estaban edificando su fe, ahora que habían sido salvos por la gracia en Cristo, estaban removiendo el fundamento y estaban colocando personajes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Y qué dijo él? ¿Quién son ellos? ¿No son colaboradores? ¿Cierto? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Dice, y si alguno edifica sobre ese fundamento, y dice la palabra de Dios allí, ¿cierto? Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 1 Corintios 3:12, plata, piedras preciosas, madera, hena, hojarasca. Mire que hay unos materiales que son piedras preciosas y otros son materiales perecederos o materiales que se pueden diluir fácilmente, ¿verdad? Que cuando son sometidos al fuego, ¿qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas? Se refinan y permanecen. En cambio, la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué pasa? Desaparecen, ¿verdad? Entonces dice allí, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, manifestará realmente que sus obras fueron hechas según el Espíritu, en Cristo, según la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría de los hombres. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si los corintios persistían en edificar sobre personajes, estaban edificando puro heno, hojarasca y madera. ¿Cierto? Pero allá no iban a tener ninguna recompensa en el cielo. ¿Sí? ¿Sobre qué estás edificando tu fe? ¿Sobre el pastor? ¿Sobre un otro hombre? ¿Uno de la televisión? Déjame decirte, es Cristo el fundamento. Él fue el que murió por ti. Y lo que sobreedifiques en Él, en comunión con Él, recibirá recompensa. ¿Sí? ¿Por qué? Pasará la eternidad. De otra manera vas a sufrir pérdida, dice. Dios quiere que tengas una recompensa completa. Segunda de Juan 1:8. Pero tú podrías estar avergonzado en la aparición de Jesús. ¿Sabe que hay algunos creyentes que van a terminar mal? Y ojalá yo no termine mal por la gracia de Dios. Cualquiera otro puede terminar mal, hermano. Caminando según la carne. Y que cuando venga Él, su venida nos sorprenda caminando según la carne, pecando, hermano. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros delante de su presencia? La salvación no la perdemos, pero vergüenza nos va a dar cuando nos encontremos con Él. Así dice la palabra de Dios. Veamos primero segunda de Juan 1:8 para ver que el Señor quiere que tengamos una recompensa completa. Segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Dice la palabra de Dios, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, completo. Ese es segunda de Juan 1:8, ¿cierto? Ahora mire, primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Nuevamente la palabra permanecer como en Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos. Para que cuando se manifieste, cuando venga Cristo, ¿verdad? En el día del rapto, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él que avergonzados. O sea que si camina una vida consistente carnal,
vas a sentirte avergonzado cuando el Señor venga, porque te va a sorprender en algo que no debiste haber estado haciendo cuando Él llegó. No pierdes tu salvación, pero te vas a sentir avergonzado. Así cuando el hijo es sorprendido por su padre haciendo algo inadecuado. ¿Deja de ser hijo? No, él sigue siendo hijo, pero él se va a sentir mal el muchacho, ¿verdad? Sí, así es. Pierde su recompensa, no pierde la salvación, y hay vergüenza para algunos. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios, quiere Dios que se perfeccione en nosotros, y se ha perfeccionado posicionalmente, pero mentalmente, si renovamos, vamos a tener esta confianza, hermano, pero si no, no vamos a tener confianza, ¿sí? Y el Señor quiere que tengamos plena confianza, y que cuando Él venga, nos sorprenda haciendo su voluntad. Qué bueno hacer así, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Caminando según el Espíritu. El ser carnal te causa que no triunfes sobre el mundo diariamente en tu vida. Obviamente, entran conflictos, por eso divorcios en los hogares cristianos en porcentaje casi igual a los del mundo, si no igual. Triste eso, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿para qué yo soy cristiano si mira que también los cristianos se divorcian, ¿no? Y obviamente el Señor puso algunas causas por las cuales sí permite el divorcio, lo odia, pero lo permite, ¿verdad? Por causa de adulterio irreconciliable, el adúltero no quiere más sino irse a vivir con la otra persona. Entiendo eso. Pero el Señor, usted viera por qué vemos hoy en día los divorcios en los hogares cristianos. Y muchos de ellos no es por divorcio, es por dinero, por cosas carnales, hermano. Eso es triste, triste. Y no debe ser así. El ser carnal te causa que no triunfes sobre el mundo diariamente en tu vida. El apóstol Pablo sabía que era posible volverse un náufrago y finalizar en un naufragio en su vida espiritual. 1 Corintios 9:27. Vamos allí, 1 Corintios 9:27. Dice la palabra de Dios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, como lo vimos, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Eliminado. Romanos 8:13, también lo podemos ver. Romanos 8:13. Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cierto? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Obviamente está hablando de que cada vez que caminamos conforme a la carne, la palabra morir significa separación, ¿verdad? Vamos a provocar separación en matrimonio, separación a la comunión con Dios, separación a la comunión con mi esposa, con los hijos. ¿Qué no puede causar el pecado, verdad? Es una muerte temporal, porque no, se puede restaurar si renovamos nuestro entendimiento y realmente nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Cristo, y comenzamos nuestro pecado y el fiel y justo para perdonarnos. Pero si no lo hacemos, hermano, obviamente no le estamos creyendo a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por la carnalidad podrías volverte como uno que retorna a comer vómito y revolcarse en el fango. ¿Cierto? Segunda de Pedro 2, del 18 al 22 nos habla de eso, ¿verdad? ¿Sí? Una vez me preguntó una persona, me dijo, pero eso no está hablando de un incrédulo, que el incrédulo vuelve al vómito. Era porque nunca en realidad hubo una conversión. Y no es cierto. Porque sabe una cosa, hay una parte nuestra que no ha cambiado y le gusta el vómito. Es la naturaleza pecaminosa. O sea que cuando el creyente anda según la carne consistentemente, puede llegar nuevamente a hacer las cosas que hacía continuamente en la vida pasada. Guácale, ¿verdad? Vuelve al vómito, hermano. Y su estado viene a ser peor que el anterior. Ahora, si su estado viene a ser peor que el anterior, era porque era un creyente. Porque hay un punto de referencia el cual se le puede decir que su estado es peor que el anterior. ¿Sí? Quiere decir que como siendo creyente, ahora lo va a hacer, es peor.
Un creyente que camina según la carne consistentemente se puede colocar en peligro, como vamos a ver más tarde, aún de que Dios mismo le quite la vida, como Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. No perdieron la salvación, pero su vida terrenal se hizo más corta. O como los de Corintio, que tomaron la cena indebidamente, ¿verdad? Muchos dormían y otros estaban enfermos. Sigamos adelante. El hijo pródigo fue un hijo aun cuando él estaba con los cerdos, pero se encontraba derrotado como persona debido a su abandono, ¿verdad? La historia está en Lucas 15, del 11-32. ¿Cierto? ¿Qué produjo su cambio? Un cambio de mente, hubo arrepentimiento. Se acordó de las cosas que tenía en la casa de su padre, ¿verdad? Y lo bueno que era su padre, a pesar de su rebelión. Y que volvió a casa. Pero primero se dio cuenta que su problema era espiritual, porque le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se dio cuenta que su pecado era primero con Dios. Lo mismo una persona que consistentemente ha caminado según la carne por mucho tiempo. ¿Cómo se puede restaurar con Dios? Tiene que tener un cambio de mentalidad. Reconocer que Dios es bueno. Su espíritu nos anhela celosamente. Y es la benignidad de Dios o su benevolencia la que nos lleva al arrepentimiento, según Romanos capítulo 2. ¿Sí? Dios no ha cambiado su actitud hacia usted si ha vivido una vida consistente carnal. No importa qué tan bajo ha caído, si ha caminado con los cerdos, el Padre Celestial lo está esperando como el Padre del Hijo pródigo, con los brazos abiertos. ¿Cierto? ¿Qué haces tú caminando como huérfano si tienes un Padre en los cielos? ¿Sí? Con el cual puede tener comunión diaria. En su carnalidad, los creyentes de la iglesia de la Odisea se volvieron tibios y bloquearon a Jesús de la vida de su iglesia. Ellos eran religiosos, pero aún carnales. Apocalipsis 3, del 14 al 22, tenemos la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Era una iglesia que estaba entonces allí, procurando tener comunión con ellos, tocando la puerta. Ya no querían la palabra de Dios gobernar sus vidas, sino sus riquezas, su comodidad. Decían que eran ricos cuando el Señor realmente les mostraba su verdadera condición, eran ciegos. Le mostraba su condición deplorable ante Él, ¿verdad? ¿Sabe que un creyente carnal puede manifestar una falsa felicidad por fuera? Pero la radiografía que el Señor le pone por dentro le muestra que está ciego, desventurado, como la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Entonces el Señor lo puede volver a la comunión nuevamente. La carnalidad te hace inestable. Segunda de Pedro 3:17. Vamos allí. Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro, capítulo 3:17, nos dice la palabra de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Sí? Por eso dice en el 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí ve? ¿Cómo podemos caer de nuestra firmeza? Llevados por el error de los inicuos, ¿sí? Del mundo inconverso. Antes debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Nuestra meta debería ser el buscar crecer en intimidad con nuestro Señor Jesucristo conforme a su gracia, ¿cierto? Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Como lo acabamos de leer, ¿verdad? Antes de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Es claro eso. Cuando tú dejas de crecer en la gracia, estás entonces siendo tentado a vivir una vida consistente carnal. La carnalidad te causará que rechaces tener una buena conciencia y te apartará desastrosamente de la enseñanza histórica de la fe. ¿Sí? Te implanta la duda, el caminar una vida consistente carnal. Comienzas a dudar la palabra de Dios. Como siempre, Dios quiere que luchemos la buena batalla de la fe hasta el fin de vuestra vida cristiana, de nuestra vida cristiana.
Él quiere que nosotros permanezcamos fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. 1 Timoteo 1, del 18 al 19. 1 Timoteo 1, del 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Es posible que un creyente naufrague en su fe. Sí, no pierde su salvación, pero sí pierde el gozo por la vida, pierde por un instante prolongado el poder creerle al Señor a lo que dice en su palabra. Naufraga en la fe. Himeneo y Alejandro no perdieron su salvación, pero a través de la disciplina de la iglesia fueron entregados a Satanás para la destrucción de sus cuerpos, para aprender a no blasfemar al Señor. Obviamente se está hablando de creyentes, porque el mundo ya es de Satanás. Satanás es el príncipe de ellos. Si lo entrega a Satanás es porque es un creyente. ¿Sí ve? Entonces, primera de Pedro 1:20, vamos allí. Dice allí, de los que naufragaron la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Un creyente puede llegar en su carnalidad, llegar a blasfemar al Señor. Tremendo. La iglesia puede disciplinar a creyentes carnales para que aprendan a no blasfemar, y debe. Porque la disciplina de la iglesia es parte del amor que manifiesta la iglesia hacia cada creyente. ¿Sí? El amor y la verdad van de la mano en la cruz. El no decirle la verdad a una persona es no amarle lo suficiente. ¿Cierto? Es porque estamos pensando en nosotros mismos. ¿Sí? Si Jesús estuviera pensando en sí mismo, no hubiera ido en la cruz. Pero fue la cruz porque estaba pensando en la redención nuestra. Si nosotros queremos disciplinar a un hermano que está caminando, por decirlo así, según la carne, en pecado abierto y necesita ser disciplinado, debemos de hacerlo, como dice la palabra de Dios, 1 a 1. Si no nos escucha, entonces tenemos 2 o 3 testigos, y si no, entonces el consejo de la iglesia, y si no, ya tomarlo como si fuera un publicano. ¿Sí? Porque si quiere vivir como un incrédulo, entonces hay que tratarlo como tal, no porque sea incrédulo, sino porque ha decidido ser tratado como tal. Hijos de Dios, hay un gran precio que pagar, hay mucho que podrías perder. ¿Cuándo? Cuando caminas según la carne. ¿Sí? Y creo que allí terminamos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por enseñarnos que hay mucho que perder cuando caminamos según la carne, Señor. Tú, al que amas, disciplinas, y a todo aquel que tú has tomado por hijo, Señor. Padre, no hay razón para que andemos como huérfanos cuando tenemos comunión, y nuestra comunión es con nuestro Padre Celestial por medio de la obra completa de Cristo. Murió y resucitó entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. Padre, yo te pido, si hay una persona que consistentemente está caminando según la carne, que se siente alejado, que realmente se da cuenta que está cosechando de lo que su carne ha provocado, que hoy mismo se dé cuenta de que es la benignidad de Dios, su benevolencia, la que nos lleva al arrepentimiento. Que considere que Cristo también murió por aquella rebelión y que ya pagó. Y que todo lo que debe hacer Él es tener un cambio de pensamiento. Quiere decir, debe arrepentirse y ver a Dios de la forma como quizás no le ha visto ahora. No está con un juguete, no está con una correa, no está para sacarle las cosas en cara. Ella las sabe. Es más, ella murió por ellas. Él está con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Padre, yo te pido que tú le traigas a la conciencia a esa persona que ha pecado contra Dios, pero que si confiesa su pecado, quiere decir, dice lo mismo, dice el pecado tal cual como es. Tú dices que tú eres fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda iniquidad. Que se dé cuenta que por ese pecado también murió Cristo. Y que su gracia sobreabundó. Que no importa qué tan grave ha sido su pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Y que hay gracia sobre gracia para que pueda ser restaurado,
también que la iglesia pueda restaurar a aquel hombre o aquella mujer, Señor, para que pueda volver a la comunión con Cristo y también la comunión con los hermanos, quizás con su esposa, con el matrimonio, con sus hijos. Padre, gracias porque tú nos has dado el Espíritu Santo. Gracias por dar nuestra comunión con Cristo. Y aquellos que estamos realmente caminando según el Espíritu de manera consistente, no siempre caminamos con tal consistencia, pero dando la gracia suficiente para entender, Señor, que nada ganamos caminando según la carne, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a que terminemos bien para que nuestra recompensa sea completa, Señor. Y podamos también dejar una buena carrera a la fe, como lo dejaron los de Hebreos capítulo 11, Señor. Para que nuestros hijos vean que Cristo obra en los matrimonios, obra en la familia y obra en la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.